hambre en el desierto, y entonces se ponen a renegar, blasfemando y mintiendo. Bien, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Y allí tenemos las holladas de carne alrededor. Leamos la palabra de Dios, lo que dice, ¿no? Estaban esclavizados, no les daban ni de comer, los tenían trabajando duro para que produjeran y de alguna manera hacerlos como renunciar a seguir creciendo en familia. Esto les explicaba yo esto la semana pasada. La intención del faraón era reducir un poquito el grupo y tratar de como subyugarlos completamente, porque el grupo se estaba rebelando contra el faraón. Entonces la manera de vamos a ponerles trabajos duros para mantenerlos sumisos. Y les quitaron muchas cosas, muchos beneficios. La comida era racionada. Pero aquí teníamos las holladas de carne, ahí para comer. Con tal de renegar y con tal de conspirar, siempre se va a decir lo que sea. Y eso hasta el día de hoy, ¿no? Siempre con tal de renegar contra Dios o contra alguien, siempre buscamos a ver cómo podemos blasfemar y cómo podemos atacar y cómo podemos mentir. Entonces, era lo que hacía el pueblo de Israel. Dios los había liderado, o sea, había hecho muchos prodigios. Ya las plagas que había enviado a Egipto antes de salir, la última que fue la de la muerte de los primogénitos, luego el paso por el Mar Rojo, luego los iba acompañando todo el tiempo el camino. Habían visto muchos prodigios y aún así no se convencían del poder de Dios, no se convencían de que Dios estaba con ellos. Y que si el Señor estaba con ellos, pues no les iba a faltar nada. Iba a haber dificultades, claro, porque la vida tampoco es toda color de rosa. No, ahí van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber días duros, pero los iban a poder superar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Pero no, lo más fácil es renegar, buscar a ver a quién culpar. Y el pobre Moisés y el pobre Aarón lo iban a apedrear. ¿Por qué? Porque los estaban liderando. A veces es bien difícil tener a un grupo completo, contento, ¿no? Cuando no es de una cosa se queja de otra, cuando no de esta se queja de la otra, pero siempre debe haber una queja, siempre. Nunca nos tienen contentos. Si hace calor, porque hace calor; si hace frío, porque hace frío; si tengo hambre, porque tengo hambre; si estoy lleno, porque estoy muy lleno. ¿Sí? O sea, siempre tenemos que quejarnos de algo, siempre. Entonces, he visto la rebeldía del pueblo y se dijo a Moisés, dice, les voy a dar de comer. Dice, a partir de mañana van a tener pan y van a tener carne. En la mañana pan, en la tarde carne. O sea, para que no se estén quejando. Cuando seguimos leyendo, y vamos al libro de los Números, un poquito más adelante, se aburren del pan, del maná, y se aburren de la carne. Ya estamos hartos de este mugroso maná. Ya estamos hartos de comer esta carne todos los días. Y le empiezan a quejar. Porque ya se hartaron de comer. Ya el maná les sabía maná. Y ya se aburrieron. Y comienzan a renegar contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. ¿Y qué hizo Dios? Pues no están contentos. Pues vamos a mandarles algo que sí estén contentos. Y les mandó serpientes. Bueno, pues ahora ya no van a tener ni pan, ni maná, ni codornices, ahora van a tener serpientes. A ver, si calma la rebeldía. Eso lo encontramos en el libro de los Números. Ya cuando el pueblo se ve agobiado por la mordedura de serpientes, ahí sí se vuelven humildes a Moisés. Ahí es cuando necesita momentos difíciles para uno poderse acordar de Dios y volver atrás a Dios. Cuando estamos pasándola bien, renegamos de todo. Cuando estamos pasándola bien, no nos acordamos de Dios. Tienen que venir las dificultades para acordarnos de Dios. Cuando se vieron ya rodeados por las serpientes y muriendo por la mordedura de las serpientes, ahora sí, ore a Dios. Hemos pecado contra Dios por haber renegado contra Él. Ore para que nos quite la serpiente, ¿no? Cuando Dios manda a Moisés ya con la serpiente de bronce, la coloque en un palo y todo el que se ha mordido mira a la serpiente y dice, queda sanado.
Pero es necesario a veces el dolor, el sufrimiento, para tener que acordarnos de Dios de corazón. Volvernos a Dios de corazón y con fe pura. Mientras que cuando estamos bien y no tenemos ningún problema y lo tenemos todo, no estamos contentos. No estamos contentos. Lo tenemos todo y no estamos contentos. No lo tenemos nada y entonces ahí es cuando nos vuelve una vez de frente a Dios, otra vez. Entonces, son lecciones muy bonitas que nos invita para que siempre seamos agradecidos con el Señor. Hay que ser agradecidos en todo momento, en toda oportunidad. En primer lugar, porque nos ha dado la vida. Y ese es el milagro más grande que Dios ha hecho en nosotros. Y darnos vida cada día es algo grande. Aquí lo he dicho muchas veces y lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios todos los días por la mañana cuando nos levantamos? Por el hecho de haber amanecido vivos. Ahí nos levantamos como animalitos nomás ahí. Al contrario, renegando. Ya se me hizo tarde, ya está en nosotros. Renegando y nos acordamos de Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida que me dio. Porque ha hecho un milagro hoy en mí, que es poder vivir un día más. Pero no. A veces nada más nos levantamos peleando, renegando, discutiendo ya a veces en la familia, peleando ahí, porque todavía no está el desayuno, porque se me hizo tarde, porque aquello que el otro. Y no le dimos gracias a Dios por habernos dado la vida, un día más. Eso es bien importante. Entonces la invitación, en todo momento, tenemos que ser agradecidos con el Señor. El Evangelio, capítulo 13 de San Mateo, nos habla de la parábola del sembrador. De que el Señor estaba predicando a la gente a la orilla del mar, se llegó tanta gente a escucharlo, porque se apensaban a escuchar su palabra. Dice, el Señor se subió a una barca y comenzó a predicarles y les puso ese ejemplo de la parábola del sembrador. Dice, salió una mañana el sembrador a sembrar la semilla. Dice, cuando salió, dice, se tiró la semilla. Dice, unos granos cayeron en el camino, vinieron las aves y se los comieron. Otros granos cayeron entre piedras, terreno pedregoso. Dice, tenía muy poquita tierra. Nacieron rápido porque tenía poquita tierra, pero cuando salió el sol los quemó porque no tenía raíz suficiente. Otros cayeron entre espinos. Dice, los espinos crecieron y ahogaron esas semillas. Dice, otros cayeron en tierra buena. Esas produjeron el 100, el 60 y el 30%. Entonces, ¿qué nos enseña? El mismo Señor explica esa parábola un poquito más adelante. O sea, el Señor siembra la semilla parejo. O el sembrador. La semilla es la palabra de Dios, dice el Evangelio. La semilla es la palabra de Dios. Y el Señor planta esa palabra parejo, para todos. Él no dice para usted sí, para usted no, para usted sí, para usted no. Él lanza su palabra o nos da su palabra para todos, por igual, para todos. Pero depende de nosotros si la queremos recibir y la queremos hacer parte de nuestra vida o simplemente la rechazamos. La semilla que cae en el camino son aquellos que no tienen tierra y pelones, dice, reciben la palabra de Dios, pero se le olvidó. Se le olvidó. Tenía tantas preocupaciones, tantas cosas que se le olvidó. El diablo se la arrebató, dice. ¿Por qué? Porque no la llevó al corazón. Le escuchó, por aquí le escuchó y por aquí le salió. No la llevó al corazón, no la llevó a la vida. Esa es la semilla que cae en el camino. El diablo se la lleva de volada porque simplemente no le di ninguna importancia. Escuché, pero como el Señor, tenemos oídos y no escuchamos. Ojos y no vemos. Así pasa, el Señor tira la palabra. Ni le damos importancia. Es como cuando venimos a la misa. Escuchamos la palabra de Dios y supimos qué dijo la palabra de Dios. Un minuto de haberla proclamado, ya ni sabemos qué dijo la palabra de Dios, porque estamos pensando en todo menos en lo que estamos escuchando. Y nos pasa a la mayoría. A la mayoría. Venimos a la misa. No, ¿qué dónde estará nuestra mente? Por allá volando, en las nebulosas, por allá, ¿qué dónde? Porque no escuchamos con atención la palabra de Dios. Es Dios que nos está hablando, ahí a través del que nos está proclamando la palabra. Pero no lo estamos escuchando. Estamos
con tantas entretenciones, pensando en tantos negocios, en tantas cosas, que no le di ninguna importancia a la palabra de Dios. Por eso el diablo nos la arrebata así de volada, porque ni siquiera lo escuchamos. Esa es la semilla que cae en el camino, y eso nos pasa a muchos. A muchos. No le damos atención a esa palabra. Como la tenemos todos los días, no, ya no nos importa. Ya no nos importa. Si no tuviéramos la celebración de la misa, la anhelaríamos con más gusto cada vez que la celebráramos. Pero como la tenemos todos los días, ya no la degustamos. Ya no le damos importancia. Es bien importante, esa es la primera semilla que cae en el camino. Si la otra cae en las piedras, poquita tierra ahí, crece rápido. Aquellos que escuchan la palabra y en el momento se emocionan y lloran y brincan y se revuelcan en el piso de emoción y hasta la saliva echan por la boca. Y al día siguiente todos fríos, o a la semana siguiente, ya ni a misa vuelven. Esa es la semilla que cae entre las piedras. Crece rápido, pero se seca de volada. Nada más le calienta un poquito el sol y ya alguien me miró mal, alguien me criticó un poquito, ya se murió todo ahí. Todo se acabó. No tiene raíces. No tiene raíces. No dejó que ese retiro que vivió, esa palabra que escuchó, o esa Eucaristía que celebró, no la dejó profundizar en tu vida. No la dejó echar raíces en la vida. Un airecito ahí, borró parejo. No necesitó un tornado ni un huracán, un airecito chiquito. Borró parejo, ya. Se secó, se murió. Esa es la semilla que cae entre las piedras. Dice, la otra cayó entre los espinos. Dice, creó los espinos y la ahogaron. El Señor dice, esa semilla es aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero tienen tantas preocupaciones en la vida que se dejan ahogar en tantas preocupaciones, tantas cosas, ahogan esa palabra de Dios. Porque hay tanta cosa que hacer. Me pasó a mí ayer, por ir tan lejos. Tenía una cosa y otra y otra y otra y un poconón de cosas, se me olvidó poner el Santísimo. Yo no, porque llego y lo veo aquí en la iglesia, caray, se me olvidó poner el Santísimo. Porque a veces se dejan llevar por tantas preocupaciones que deja lo más importante pasar, que es la vida espiritual, que son las cosas de Dios. Entonces, a veces una invitación para un salón de oración, bueno, ¿qué pasa, no? Tenemos que darle más importancia a las cosas de Dios a veces. Y a un poquito a veces las preocupaciones van y vienen. Tanta cosa a veces va y viene. Y el mundo sigue rodando. Nos morimos y el mundo continúa. Y a veces uno se deja arrastrar por tanta cosa que se ahoga uno en tanta cosa ahí. Es la semilla que cae en los espinos. Las preocupaciones de la vida nos ahogan y no nos dejan salir, no nos dejan echar para arriba. A veces tenemos que un poquito irnos desprendiendo de eso y dedicarle más tiempo a Dios, para así podernos uno fortalecer. Y la última, pues, es la de todos ustedes. La que cae en tierra buena. Esa semilla que produce el 100, el 60 y el 30. No todos producen igual, unos producen más, otros producen menos, pero produce, que es lo más importante. Es lo más importante. Cada quien a sus capacidades. Es lo que se revela la palabra de Dios. La semilla cae en tierra buena y es tierra abonada. Pero igual, aunque sea tierra abonada, siempre hay diferencia de tierra. Una produce más que otra. Eso de acuerdo a esas capacidades que Dios nos ha dado. Unos producen el 100%, bendito sea el Señor. Otros no tienen esa capacidad, o no tenemos esa capacidad, producimos el 60 o el 30. Pero lo importante es producir algo. Producir algo, de eso que queremos produzcamos algo. Eso es lo más importante. No todos podemos producir al mismo nivel. Sería muy aburrido también. Pero todos podemos producir algo. Todos podemos producir, dar fruto de alguna forma. Unos más, otros menos, pero todos tenemos que producir. Dice, uno le dio 5 talentos, otro le dio 2, otro le dio 1.
No, el Señor nos reparte los talentos a todos por igual. A cada uno nos da diferentes talentos. Y de acuerdo a la cantidad de talentos que el Señor nos da, pues como podemos producir. Al que le da más, pues hay que producir más. Al que le da un poquito menos, pues va a producir lo que le dio. Pero tenemos que producir algo. Eso es lo que nos habla la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Y después lo sigue explicando, la siguiente parte del Evangelio. El mismo Señor explica esa semilla, pero es bueno ponerla en nuestra vida, en práctica, y cómo estamos haciendo que esa palabra de Dios germine en nosotros. O cómo estamos todo el tiempo, pura renegadera, pura criticadera, descontentos, desconformes, quejándonos de todo. No, tenemos que ver la parte buena de la vida, disfrutar cada momento de la vida. Cuando estamos bien, disfrutar de lo que estamos bien. Cuando estamos pasando por un problema, no dejarnos arrastrar por ese problema, sino luchar contra ese problema y seguir adelante. Porque el camino sigue, y si aquí hay mucha piedra y muchas espinas, allí adelantito ya está un poquito más limpio. Pero si de ahí me dejo de volver, pues no voy a avanzar más adelante. Pues tenemos que luchar eso y sobrepasarnos de ahí y seguir adelante. Porque, dice San Pablo, todo lo puedo en el Señor que me da la fuerza. En Él todo lo puedo. Y tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y caminar con Él, y todo lo podemos en Él. Porque sin Él, dice el Señor, lo leamos en San Juan, capítulo 15, sin mí no pueden hacer nada. Pero con Él todo lo podemos. Que el Señor nos bendiga, la Santísima María nos proteja, y el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para seguir llevando con alegría el Evangelio y proclamando la palabra de Dios a nuestros hermanos todos los días, por los siglos de los siglos. Amén.